Esto y Les Fartures, con David Castañón. I'm so happy to be here, yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage gonna be required, but I'm just happy to be here. Bueno, ya sabéis que aquí en Les Fartures préstanos muchísimo a fondar en la cultura del café, porque dame la sensación, yo el primero, que no tenemos ni idea del café que nos venden per ahí. Como hay un exposigue brutal de este mundo de café especialidad, pues yo con los sitios que más me vas prestando, pues oye, voy invitándolos a que vengan aquí para que vayan falándonos, aparte de esos negocios, también de esta cultura cafetera, ¿no? Que hay mucha gente aquí en Asturias que dame la sensación que sabe muchísimo. Estamos con José Luis García y con Ena García, de un sitio muy prestoso que abrieron en Avilés, particular también y distinto, que a mí préstame mucho, que se llama 1958. ¿Cómo estáis? Pues bien, felices de estar aquí. Oye, muy guapa la lección de la canción, Sí, sí. que venga ahí a costa fecha de con que estéis aquí, que yo muy guapo. Muy a propósito de Sí, ello. ¿no? Sí, sí. Bueno, Ena, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos. Vale. Bueno, lo primero, contaime, que en 1958, ¿dónde estáis? ¿Qué facéis? Esas cosas. Bueno, 1958 es un proyecto de un emprendedor de 61 años en aquel momento. Sí. Que, no los aparenta, no los aparenta. Que dice, bueno, pues voy a hacer realmente ahora algo que a mí me gusta y que viví toda la vida, ¿no? Que fue en el mundo del café. Uh-huh. Entonces, 1958, evidentemente, es el año en que yo nací, el año que empecé a... Desde pequeño soy amante del café y consumidor de café. Eso de que con 4 o con 5 años que merendabas, pues un tazón de café con leche. ¿En serio? Y era, sí. O nada sea, de cacao ni esas cosas. Nada, que va. Café, y la verdad que llevo la cafeína conmigo de toda la vida. Eso, Ena, tu padre y el culo inquieto se nota, ¿no? Sí, se nota. Yo tardé más en empezar a tomar café. No me gustaba tanto de pequeña. Vale. Porque bueno, José, tú para quien no lo conozca, seguro que si te ven ya te van a reconocer, y son unas personas que tuviste en Toscaf por la familia muchísimos años, ¿no? Correcto, yo comencé en Toscaf y alterné con estudios, comencé en el año 79. Claro. O sea que ya... Bueno, lo heredaste, era un negocio familiar, ¿no? Lo heredé, con 28 años, en el 86 mi padre dijo, me jubilo, cosa que nunca pensé que iba a dar ese paso, ¿no? Entonces me vi con 28 años diciendo, ay, madre mía, lo que me toca aquí. Yo estaba para llevar temas de contabilidad y demás, y de repente pues me vi con toda la empresa encima de mí, y a partir de ahí, bueno, pues fui desarrollando Toscaf hasta, bueno, pues unos límites de ser la primera en España con marca nacional, ¿no? Era lo que te iba a decir, tú cuando agarras de Toscaf, bueno, era una empresa importante, pero en todos los años en los que tú tuviste, el desarrollo de Toscaf fue espectacular. Sí, fue una evolución importante porque cuando yo comencé estábamos en unos 650.000 kilos de café, y cuando yo lo dejé pues pasábamos de los 8 millones de kilos, ¿no? Joder. Con lo cual fue pues un crecimiento importante, fueron muchos años. Y sí, tuve la suerte de poder desarrollar las cosas un poco como a mí me gustaban. Fui un privilegiado, y cuando me dicen, es que trabajaste, digo, yo nunca trabajé porque viví aquello de una manera que no lo consideré nunca un trabajo, ¿no? Entonces, claro, ya cuando hablamos de estas generaciones, ¿no? Que lo mamaste en casa, pero a la vez te formaste para seguir con el negocio familiar. Entonces tenías ya la formación, que sabías por dónde vienen los tiros a nivel empresarial, pero a la vez en el corazón ya llevas la empresa de neguaje. Sí, yo creo que pasamos de un extremo a otro, ¿no? Cuando yo miro hacia atrás y pienso lo que yo hacía de pequeño en el tostadero, hoy día sería impensable, ¿no? Ya. Porque te aparecería alguien de riesgos laborales por allí y le daría un soponcio, ¿no? El ver lo que podías hacer. Pero de esa manera de juego ibas asimilando todo lo que estaba en tu entorno, ¿no? Y entonces eso yo creo que también es muy importante, y para mí fue un privilegio. En el caso de Ena, lo puede corroborar, ella comenzó
haciendo sus pinitos en la feria de muestras, haciendo cosas, contactando con el café y de una manera pues también más indirecta que yo, pero sí también va llevando pues una vida en el café, que es lo bonito. Y a partir de ahí, bueno, pues tú llegó un momento en que ya te jubilaste casi, ¿no? Digamos, y abriste un proyecto familiar con la mujer y con la filla. Sí. Escucha, pasaste de una cosa tremendamente grande a un proyecto muy pequeñín y familiar. Sí. Aparte de Ena, hay otros 3 hijos que cada uno en su dimensión, pues una es diseñadora, pues es la que diseña los paquetes, otro es fotógrafo, otro tiene una empresa que es de velas y aromas y también hace una colaboración con una vela, con nuestra marca, etcétera. Todos ahí hicieron su labor. Pero sí fue un salto tremendo de estar moviendo 40 toneladas diarias a decir, madre, pues es que ahora hago el 10% de lo que hacía en un día. El silencio que había en la empresa los primeros días a mí me asustaba un poco. No estaba acostumbrado a ver llegar un camión, salir otro, esos movimientos, pero por el contrario, el disfrute que yo tengo ahora con el café nunca me lo pude haber imaginado. Y de alguna manera, si me puedo arrepentir algo en esta vida, fue a lo mejor de no haber dado ese paso antes, ¿no? Porque es un privilegio lo que estoy viviendo ahora. Porque me contabas que, bueno, tú ya cuando estuviste en Toscaf, que siempre fue un café, no voy a decir malo, pero sí industrial, muy comercial, sí que empezasteis un poco a fondar pues en el tema de café especialidad, distinguir cafés por niveles de calidad. Fuisteis un poco pioneros en ese aspecto, ¿no? Sí, yo veía que el mercado iba un poco en esa línea. De hecho, incluso desarrollamos una marca, aparte de Toscaf, paralela, que era Café Neto, ¿no? Donde ahí pues incluso se llegaba a evaluar el establecimiento donde se ponía ese café, y en algunos incluso se retiraba si no cumplía esas condiciones, ¿no? Entonces veíamos que el mercado iba hacia ahí. Y realmente, cuando estás en un mercado de estos que hay un factor de precio muy importante, por precio todos te pueden sacar de un cliente. Por calidad ya es muy difícil, ¿no? Y entonces ahí es lo que nosotros apostamos hoy día. Claro. 1958, huye de todo lo que es el café comercial, dais una apuesta por un café de calidad, por un café que ahora se llama, bueno, de especialidad o de origen, no sé cuál es la terminología más afalladiza. Ambos dos, ¿no? Sí. Y decidís apostar por ello. ¿Estamos en el mercado maduro para este tipo de cafés o sigue siendo algo muy minoritario? Tú también puedes meter baza, ¿eh? Sí, pues mira, cuando abrimos, la verdad, yo no tenía mucha confianza en que fuese la gente directamente allí a 1958 a comprar café. Yo pensé que iba a funcionar más en un principio, pues pedidos online, pues el ir vendiendo a tiendas y así a establecimientos, y sorprendentemente sí que va mucha gente. Yo creo que el estar pues en Avilés, pero muy cerca del centro, pero sin estar en el centro con facilidad para aparcar, facilita mucho a que la gente en un momento pueda ir y comprar el café. Lo que nos falta un poco es igual más afluencia para ir a tomar el café. No es la zona más bonita de Avilés, pero poco a poco, oye, nos van conociendo y sí que se anima a la gente a acercarse. Y sí, verdad que cuando me contaron dónde estabais, yo decía, estos chiflados, ¿cómo sé yo eso? Yo decía, será una nave. Pero dicen, no, vas allí, puedes tomar el café. Pero y es verdad que hay un sitio de paso porque llegues a Parques, te tomes un café, lo compres y tires. Y es verdad, no hay el sitio para ir a tomar algo así adrede, pero da mucho pie aparte de eso, leyero, estás ahí como Dios. O sea, se hace muy cómodo esa opción, ¿no? Siempre decimos, madre, si pudiésemos dar la vuelta a la nave y mirar hacia el otro lado, hacia la ría, que si por delante del tostadero pasan 20 personas, por el otro pasan 200, ¿no? Claro. Es otro paisaje, otra visión, además, ¿no? Pero, bueno, había necesidad obliga y había que buscar una nave y estamos ahí, estamos muy a gusto, muy contentos porque además toda la acogida que hubo en todas las empresas que tenemos allí al lado pues es muy buena,
con lo cual, muy bien. Claro, sois una nave, porque igual no lo comentamos, tenéis tostadero propio. Sí. Contadme qué es eso. Pues a ver, nosotros hacemos la compra del café situado en el tostadero, ¿no? De orígenes, pues hay que tener en cuenta que el café se produce entre trópicos, básicamente en todos los países, con lo cual ahora mismo tendremos unos 25 orígenes determinados. Recibimos ese café, primero hay un control de calidad, aunque ya bien muy certificados, pero siempre damos ese control por nuestra parte, y a partir de ahí pues es tostarlo. Tostamos el café. Cada café, como cada persona somos un mundo, pues los cafés lo mismo. Vale. Cada uno requiere unos requisitos de tueste determinados y tratamos de perjudicar lo menos posible el café. Que quede todo dentro del grano y que de ahí vaya la taza, no que se vaya por la chimenea volando. Sí. Claro, pero Tú entiendo. estuviste allí, al final es un tostadero de café que está todo a la vista, que no ocultamos nada. Es lo raro y lo curioso también de ver que normalmente siempre son procesos a puerta cerrada. Entonces tú puedes llegar, puedes ir a comprar el café, puedes ir a tomar el café, pero si estamos tostando, tú nos vas a ver tostar, tú nos vas a ver cargar el café, sacar el café, nos vas a ver envasar. Entonces es todo a la vista, es todo transparente. De hecho, tú entre que selecciones el café y lo tomes, siempre eso, hay un proceso, por lo menos a mí tocóme, que lo envasasteis y bueno, y estás viendo todo el proceso allí, lo que te meten en el paquete, o sea que una forma, y es verdad, mucho más directa y más prestosa, ¿no? De sentirte partícipe de lo que estás comprando. Correcto. Sí, porque en el café no hay ningún secreto. El secreto está en lo que decía antes, en perjudicarlo lo menos posible, ¿no? En tostarlo de una manera adecuada, envasarlo y poquito más. Después, claro, hay gustos, como comentábamos antes fuera de micrófono, en el tema de las acideces del café, al que le gusta más ácido, menos ácido, claro, ahí hay un mundo, ¿no? Cada persona tiene un gusto, ¿no? Pero realmente es eso. Y después, a ver, personalmente a mí el gusto que me da es que yo, como persona que ya estoy jubilado, pues llegar allí y ver que hay pues tres personas, que la plantilla ahora mismo el 33% de la plantilla lo tengo aquí al lado. Presente. Entonces realmente están llevando a cabo ese sueño que tú tenías, ¿no? Claro. Con lo cual, pues, encantadísimo. Claro. Bueno, ya preguntaremos a Ena qué tal trabajar con el padre y con la madre, ¿eh? Pero yo cuando tenéis más o menos, ¿qué? Unos 20, 30 cafés distintos que ofrecéis, ¿no? Y según sabores, origen, especialidad, o sea, uno más ácido, otro con más cuerpo, otro de distintos países. Sí, hay como 20 países diferentes, más luego tenemos una gama de descafeinado que también tiene 8 descafeinados diferentes y luego digamos una gama intermedia, la que llamamos Special Express, que digamos que es como el punto medio entre el café más comercial que puedes encontrar en un supermercado y todos los cafés que ya son de origen y con puntuación de especialidad. Ese café no tiene esa puntuación de especialidad, pero es muy buen café y es como un primer escalón para quien se quiere meter en todo este mundo de cafés de especialidad, pero bueno, todavía hay un salto grande, sobre todo a nivel precio, y le apetece pues ir poco a poco introduciéndose o buscar algo más para el día a día. Porque claro, uno de los temas que igual nos echaba para atrás antiguamente con el tema del café de especialidad y era la diferencia de precio con el café comercial. Pero con la subida de precio enorme que tuvo el café comercial, sí es verdad que no se vio igualmente reflejada en el café especialidad, y ahora la diferencia de precio y es mucho más pequeña que hace unos años, ¿no? Se fue acortando porque además los cafés comerciales son los cafés que, bueno, por esa el café hay que tener en cuenta que es un commodity, es un producto de precio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la demanda va a precio. Esa demanda fue subiendo de una manera tremenda y
donde hay menos variabilidad de precios son en los cafés de alta gama, por decirlo así, ¿no? El café comercial empezó a subir, se fue reduciendo de una manera tremenda y yo creo que incluso se va a seguir reduciendo. Ahora mismo se batieron récords históricos en el precio de los cafés comerciales, y cuando vas porque cotiza en bolsa, cuando tú vas a comprar un café de especialidad, con toda la subida, la variación fue bastante menor. Vamos, es que en un comercial más que duplicó el precio del producto, ¿no? Sí. Y eso en un comercial no se sucedió, con lo cual... Y es verdad, o también marketing, que este tipo de cafés son más éticos con el origen, con las personas que a los que estáis comprando café, porque a veces dame la sensación que unos sí, otros no, depende. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay un poco de todo. Hay un poco de leyenda y de marketing. Hay empresas, dependiendo un poco, como todo depende siempre de personas. Hay personas que apuestan por ello, que hacen proyectos serios, solidarios. Yo de hecho estoy iniciando un proyecto, un apoyo más que nada como asesor en Mozambique, ¿no? A través de unos padres franciscanos, y realmente, pues ves que hay una transparencia, hay una fundación que se llama Café Mundi, que hace un seguimiento muy importante de ello, ¿no? Pero después hay mucho marketing también, las certificaciones estas de Rainforest, todo esto, pues al final depende de personas, los hay que funcionan, pero yo creo que lo que no puede descansar es la conciencia de alguien en función de que tengas una certificación o no. Hay que ser consecuente con lo que tú estás elaborando, produciendo y vendiendo, ¿no? Que es lo fundamental, lo más importante. Vale, y luego, otra de las cosas que a mí llamó mucho la atención es entrar allí, entres en una nave, la verdad es que no parece una nave, está diseñada con mucho gusto. Bueno, ya me estuviste contando que los fíos, tiraron ahí por el ramo creativo y aquello está muy guapo, pero aquello tan lleno de bicicletas y de cosas de ciclismo. Sí. ¿Cómo y eso? Pues el primero fue mi salvación para conservarlas y sacarlas de casa, ¿no? que eso fue fundamental. Y ahora realmente es una de mis pasiones del deporte. Siempre me gustó el deporte. Y yo creo que lo heredé de mi padre, el ciclismo. Y entonces en Toscaf llegamos a tener un equipo ciclista en aquellos tiempos, profesional. Sí. Y pues contacto, conoces a un ciclista, a otro, y no son los niveles que hay ahora, que parece casi un poco ya la Fórmula 1, algunos corredores, ¿no? Era todo mucho más próximo, y entonces corredores como de la talla de Indurain, de Rominger, etcétera, eran mucho más accesibles, y al finalizar temporada, pues tuve la suerte de poder coger y tener y adquirir estas bicicletas, y ahí las tengo como oro en paño. Sí, una especie, porque tú llegas ahí y dices, coño, está allí la bicicleta de Indurain con Banesto, y ves todo allí y lo tenéis expuesto. Sí, es verdad que ponéis que por favor no se toquen, porque ya sabes cómo somos los humanos, que cuidado. Pero y un museo de ciclismo para los amantes, que en Asturias hay una pasión con Rominger y sobre todo, yo pienso, y con Indurain también. Y grandes ciclistas asturianos como Chechu Rubiera, Coqui Uría, Marcelino García, José Manuel García, grandes corredores yo creo que hay cantera también para seguir adelante con ello, ¿no? Pero también hay una razón, y es que el café y el deporte, sobre todo el ciclismo, deportes de larga duración, de alta resistencia, tiene un vínculo importante, ¿no? Ya que el café es un broncodilatador, ayuda a facilitar la respiración. Por lo tanto, es algo que es muy interesante, y que, están haciendo estudios sobre la participación no ya de la cafeína en sí en determinados aspectos, sino del café en general, que es donde la cafeína tiene un comportamiento realmente interesante. ¿Ah, sí? Sí. Ajá.
Pero bueno, eso el tiempo lo dirá y las investigaciones. Porque si hay algo que nos dicen, no bebáis tanto café con tanta cafeína, a priori. Bueno, es que hay que tomar cafés con menos cafeína, cafés como 1958, y entonces esos son maravillosos. Pues vaya comercial que tu padre, ¿eh? Pero si, contadme esto, que yo no sabía nada de ello, lo del Swiss Water, que lo mencionaste un poco antes, Ena, son cafés descafeinados, pero que no pierden nada de sabor respecto, o casi nada, que percibamos los mortales normales. No, son cafés descafeinados que solo se utiliza agua para extraerles la cafeína al café. Entonces son cafés que a ojos cerrados no sabes distinguir si es un café descafeinado o no. Entonces, bueno, son cafés que funcionan muy bien. Además, él tenía la idea de ofrecer una gama de descafeinados muy amplia, porque también siempre dijo que aquellos que no podían tomar café con cafeína o que le apetece tomarse un café pues por la noche directamente, que también tenían que tener pues donde elegir. Claro, porque sí es verdad que si ya de cafés de especialidad estaba a 4 días, no había casi nada, cafés descafeinados de calidad, ya te digo yo que ninguno, ¿no? Nada. Muy, muy difícil. Había básicamente pues un Brasil y un Colombia, pero eran más cafés comerciales y no estaban descafeinados de la manera más adecuada, ¿no? Con lo cual, este café, pues casi yo lo resumiría como someter el café a una sauna. El descafeinado por agua, ¿no? Agua caliente, el café se abre el poro y sale la cafeína, ese se retiene con un filtro de carbono activado y a partir de ahí, bueno, pues te queda el café pues prácticamente manteniendo el 99% de las cualidades que tiene, ¿no? Por lo tanto es lo mejor, pero hay que ser, bueno, ese café viene de Vancouver. Se hace el descafeinado en Vancouver, hay que mandarlo a Canadá para traerlo para acá, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene ya también bastante complejidad la logística y todo, ¿no? Y el hacerse con esos cafés. Claro, sí, porque bueno, el primer sitio donde lo vi fue en 1958. No habrá los más sitios que yo desconozca, pero ¿cómo tomáis el café vosotros? Entiendo que sin azúcar y luego solo lo hacéis con cafetera italiana, cafetera de estas profesional, goteo, Aeropress, ¿cómo se llama ahora la moda? Pues yo en mi caso depende del momento. Me voy de vacaciones y me voy con la cafetera, con una Aeropress. Y allí en el desayuno hacemos nuestro café, pedimos agua caliente y elaboramos ahí un café y tomamos el café a gusto. En casa tengo cafetera express, tenemos cafetera italiana, de todas maneras. Por la mañana me gusta tomar un café con leche y después sí, ya paso al solo y demás. Incluso a veces con un poquito de azúcar alguno. ¿Sí? Sí, porque hay una cosa que hay que mantener y es que yo estaba acostumbrado a hacer cata de algunos cafés y con azúcar, sobre todo en los cafés comerciales, ¿no? Entonces mantuve esa manera de siempre hacerlo de la misma manera, aparte de la cata brasileña que ya sería otra cuestión, pero sí incluso un poco de azúcar en algún café sí me gusta añadir. ¿Y tú Ena, si les enseñas desde tu pa o no? Bueno, yo lo hago al revés que él. Yo el primero de la mañana en casa hacemos una cafetera grande de filtro porque me gusta tomar una taza grande de café y lo tomo solo y sin azúcar y sin nada. Y luego ya, pues oye, por comodidad en el trabajo lo tomo express y con leche. Vale. Bueno, pues 1958. Contadme dónde estáis y qué días abrís y cómo comprar y cómo llegar hasta allí. Sí, pues abrimos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos en Avilés, en el polígono que está justo al lado de la ría. Estamos también muy cerca de la estación de Alsa y de tren. De hecho, caminando deben ser 5 minutos un poco largos.
y delante siempre hay sitio para aparcar, no hay ningún problema ni ninguna pérdida. En Travesía de la Industria, número 22. Podéis poner la referencia, porque también, que tal lado de lo que era Cuatro Dans, que mucha gente de ya mi generación pasó muchas horas ahí metido y sabe que... Pues somos prácticamente vecinos. Sí. Sí, la referencia buena es esa, porque incluso hay algunos navegadores que pones Travesía de la Industria 22 y te lleva a otro sitio, ¿no? Depende del navegador. Pero lo que es inconfundible es la discoteca que tenemos ahí al lado, o MMR, la fábrica de bicicletas, ¿no? También, ¿verdad? Mira cómo tira para la suya. Bueno, pues José Luis García, Ena García, muchísimas gracias. 1958, de ir allí, que me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte. Un placer estar contigo.